Bueno, buenas tardes. Bienvenido al seminario de hoy que la va a dar Candela. Tiene el primer seminario de licenciatura. Así que bueno. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Creo que ahí estoy bien. Bueno, como dijo Luciana, este es mi primer seminario de licenciatura. Hoy le voy a estar contando un poco sobre lo que estoy trabajando en mi trabajo final con mi directora, la doctora Ana Laura Mil, y mi codirector, el doctor Nadex Soler Jr. Bueno, en este trabajo nos vamos a proponer realizar la identificación de sistemas menores de galaxias en grandes catálogos, como en particular catálogos fotométricos, como lo es el S-Plan. Mi trabajo de licenciatura está enmarcado en un proyecto dentro de la colaboración del S+, entonces en este seminario les voy a hacer una introducción teórica sobre los temas que voy a estar tratando durante mi trabajo final de licenciatura y, bueno, algunas herramientas. Entonces, para comenzar, los contenidos que voy a tratar en este seminario, como algunos de ustedes capaz no realizó alguna materia sobre galaxias, voy a realizar una introducción general sobre sistemas de galaxias y algunas herramientas que se utilizan. Después voy a estar hablando sobre grandes relevamientos que se utilizan hoy en día, en particular catálogos fotométricos que vamos a estar interesados. Y después voy a hablar sobre lo que estamos realizando y el trabajo futuro que nos proponemos realizar. Entonces, para comenzar, voy a hablar un poco sobre uno de nuestros principales objetos de estudio, que son las galaxias. Como todos ustedes ya saben, son sistemas que son dinámicamente enlazados, que constan de miles de millones de estrellas, partículas, gas, polvo, que se encuentran en interacción gravitatoria. Estos objetos son muy complejos y han interesado tienen distintas propiedades que han interesado a los astrónomos, como por ejemplo, se pueden notar diferentes morfologías, diferentes colores, entre otros más. Y, ha interesado desde las primeras imágenes que se han tomado de galaxias hasta hoy en día que se han identificado millones de ellas ya, como por ejemplo se puede ver en la imagen. Pero las galaxias, además de ser interesantes por sí mismas y porque son el origen, donde se originan estrellas y metales, cumplen un papel fundamental en el estudio de la estructura, el origen y la evolución del universo en general. ¿Por qué? Porque tienen algunas propiedades que nos sirven para esto. Por ejemplo, son muy brillantes, por lo que se pueden observar a grandes distancias. Son longevas, por lo que se pueden también observar en diferentes escalas de tiempo. Y por otro lado, son abundantes. Entonces la podemos encontrar en gran cantidad en el universo y nos va a poder permitir realizar estos estudios. Más aún, consideramos que, obviamente la velocidad de la luz es finita. Cuando nosotros observamos objetos, galaxias que están cada vez más lejos, las vamos a observar cuando el universo era más temprano. Entonces, observar a distintos tiempos, a distintas distancias, me va a poder permitir conocer cómo se originaron y evolucionaron estos objetos. Entonces, es muy importante el estudio de las distancias de las galaxias, porque no solamente me va a permitir ubicarlas tridimensionalmente, por esto que comentaba, sino que también voy a poder obtener sus propiedades reales a partir de propiedades que yo estoy observando. Entonces, es un reto para la astronomía hoy en día conocer las distancias a las que están las galaxias de una manera segura. A lo largo del tiempo, obviamente, se han desarrollado distintos métodos para medir estas distancias. Por ejemplo, en astronomía extragaláctica, algo que se utiliza son los redshifts. Entonces, para explicar qué son los redshifts, hay un descubrimiento muy importante que tengo que mencionar, que realizó Hubble en 1929, en el cual descubrió que la velocidad a la que se mueven las galaxias, o la velocidad de recesión a la que se están alejando de nosotros, directamente proporcional a la distancia a la que se encuentra.
Bueno, esto es lo que se conoce como ley de Hubble, donde H0 es la constante de Hubble, y se puede observar que o sea, las galaxias que están más alejadas de nosotros se van a alejar con una mayor velocidad. Por lo tanto, se puede ver que el universo está en expansión. Entonces, cuando una galaxia nos emite luz y nos llega esa información, podemos ver que a medida que se van alejando por esto, la luz, la radiación que nos llega, se muestra un corrimiento al rojo. Bueno, como se puede ver acá, ese fotón se va a correr hacia las longitudes de onda mayores, se va a alargar la longitud de onda, o la frecuencia va a disminuir. Y bueno, es lo que nosotros conocemos como efecto Doppler. Entonces, bueno, se define al redshift como su θ, como la diferencia de las longitudes observadas y la longitud de onda emitida sobre la longitud de onda emitida. Y acá, bueno, podemos ver, por ejemplo, si yo tengo un objeto, una estrella que está emitiendo su espectro con sus líneas, supongo que está en reposo. Después, si esa estrella está en una galaxia, a medida que la galaxia está más lejos, voy a ver que esa longitud de onda que yo voy a observar se va a ir desplazando hacia longitudes de onda mayores. Por lo tanto, la diferencia entre la longitud de onda que yo observo y la longitud de onda que emite el objeto va a ser cada vez mayor y el redshift va a empezar a crecer. Algo que quiero comentar acá, que esto que nosotros observamos en redshift no tiene dos términos. Uno, que es propiamente por la expansión del universo, como lo que comentaba anterior, pero también entra en juego la velocidad peculiar radial de la galaxia que estoy observando. Entonces, hay distintas formas de medir los redshifts. Uno de ellos pueden ser los redshifts espectroscópicos y otro los fotométricos. Espectroscópicos, bueno, quedan definidos por la diferencia relativa entre las longitudes de ondas observadas y emitidas, como lo que mostré anteriormente. Para ello necesita un espectro de la galaxia, integrado de la galaxia que estoy observando, y en el cual yo voy a proceder a identificar rasgos característicos fuertes en el espectro, como son las líneas de emisión o de absorción, y medir los desplazamientos. Para esto voy a necesitar que el espectro sea de buena resolución para realizar esa identificación. Por lo tanto, necesito mucho tiempo de exposición. Y en general necesito también que el objeto, que la galaxia sea brillante. La ventaja de estos redshifts es que son errores muy chicos, o sea, el redshift que yo obtengo es muy bueno, pero la desventaja es que cuando yo quiero hacer un estudio de muchos objetos, el tiempo que voy a necesitar se vuelve, o sea, es muy complicado realizar estudios muy grandes, porque el tiempo que necesito es mucho, porque necesito tiempo de exposición muy grande. Y además, como necesito objetos brillantes, en general voy a obtener redshifts bajos. Por otro lado, los redshifts fotométricos son una estimación aproximada del redshift de la galaxia sin utilizar un espectro. Pero a raíz de eso voy a utilizar fotometría de multibanda. Acá en este GIF les voy a explicar cómo se puede obtener esto. En negro se muestra un espectro de una galaxia. Se puede ver que mientras el redshift va creciendo, el espectro se va corriendo hacia longitudes de onda mayores. Y también están superpuestos los 5 filtros del Sloan, que los voy a explicar después, pero se puede ver cómo mapean una pequeña región del espectro. Entonces, yo con este tipo de filtros puedo obtener un espectro de baja resolución que se llama, como puedo tener información de baja resolución del espectro, y con ellos voy a poder estimar los redshifts fotométricos. Algo que se hace, por ejemplo, es tratar de identificar este quiebre o break de los 4000 Armstrong que se llama, que es producido por la absorción de la energía de la radiación de alta energía por las atmósferas estelares y por la ausencia de estrellas azules y calientes. Entonces, bueno, por ejemplo, este me va a ir variando para los distintos tipos morfológicos de galaxias. Entonces, bueno, lo que se puede notar se trata de identificar este break y
lo que se puede notar es que si el filtro sea más estrecho y si hay una mayor cantidad de ellos, voy a poder tener mayor información del espectro en su totalidad. La desventaja de esto es que los errores que se obtienen son más grandes que los espectroscópicos, pero la ventaja es que se pueden obtener una gran cantidad de objetos debido a que se puede realizar fotometría a varios objetos al mismo tiempo, en mucho menor tiempo que con espectroscopía, y además se puede llegar a magnitudes más débiles. Entonces, estar centrando en herramientas que utilizan estos tipos de redshift fotométricos, porque si bien los errores son más grandes, a un nivel estadístico son aceptables. Entonces hay varias formas de poder estimar los redshift fotométricos a distintos enfoques. Uno de ellos se basa en el ajuste, se llama ajuste de templates o de plantillas, en el cual utiliza la distribución espectral de energía de un objeto y lo va a tratar de ajustar a una biblioteca de templates, que está formada por espectros de distintas galaxias a distintos redshifts. Y bueno, otro de los enfoques se basa en la utilización de técnicas de Machine Learning, en el cual se basan en que las propiedades fotométricas de la galaxia están dependiendo de su redshift. Entonces, utilizan directamente los datos, dividiéndolos en muestras de entrenamiento, validación y prueba, para poder encontrar un modelo que relacione estas características. Y después ese modelo se lo aplica a una nueva muestra para poder estimar los redshifts. Entonces, este enfoque como este de Machine Learning, ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. El primero, si bien sigue mejor el proceso físico subyacente, la desventaja que tienen es que depende mucho del template que esté utilizando. Necesito que estén bien calibrados, que estén insesgados, sus posiciones explícitas sobre la extinción, y además son más caros computacionalmente. Mientras que los métodos de Machine Learning necesitan una gran cantidad de objetos también para poder obtener una muestra de entrenamiento que sea completa y representativa de la muestra que yo quiero estimar, y únicamente es fiable en ese rango de parámetros de entrada de mi muestra. Pero sin embargo, en general tienen mayor precisión. Entonces también se han desarrollado algunos métodos híbridos que tratan de combinar las características de ambos enfoques y aprovecharlas en su máximo. Entonces, con esto que yo les comentaba de que se pueden calcular redshift, yo puedo conocer o tratar de investigar cómo es la estructura en gran escala del universo. Por ejemplo, en este gráfico de Aldo Fernández y colaboradores del 2015, se pueden ver, esta es una distribución de las galaxias del Sloan, bueno, este es un gráfico que es ascensión recta, y acá se puede ver cómo aumenta el redshift de 0.02, y eso es el 0.08. Entonces se empiezan a notar que las galaxias a menudo tienden a agruparse. Y esto es por la gravedad que las empieza a atraer y, bueno, formar regiones más densas, más ricas que respecto de la media, formando estas estructuras que parecen como filamentos o paredes de la red cósmica, y vaciar otras regiones que son más, que tienen una densidad menor. Entonces, es más, en este trabajo ellos argumentan que más del 50% de las galaxias en el universo cercano están agrupadas, en los que se conocen como grupos hipófisis. Entonces, los sistemas de galaxias históricamente se los puede dividir en cúmulos, que son aquellos sistemas más masivos que tienen una mayor cantidad de miembros, por ende una mayor densidad, y los grupos que son aquellos que tienen una menor cantidad y menor densidad. No hay una distinción que esté de acuerdo, digamos, o que divida bien ambos
sistemas de galaxias, sino que históricamente se los ha dividido por el número de galaxias miembros, en general 50. Pero esto, bueno, en la literatura hay distintas explicaciones o distintas formas de considerarlo respecto a que depende mucho del autor que lo realice y del método de identificación que esté utilizando. Bueno, en general, rápidamente, los cúmulos son las regiones más densas y masivas, como había dicho, que se encuentran están atraídos gravitatoriamente y se encuentran relajados por lo que están en equilibrio dinámico y marcan los picos de densidad más representativos de la estructura en gran escala. Tienen muchas propiedades y muchas características. Yo lo único que voy a decir es que la velocidad que tienen de dispersión de sus galaxias en la línea de la visión es del orden de los 1000 kilómetros por segundo. O sea, son muy veloces como se mueven las galaxias en ellos. Y por otro lado, los grupos tienen una menor riqueza, por lo tanto tienen un menor número de miembros y son la continuación a una menor densidad, masa, velocidad de dispersión y extensión, que generalmente se los trata de identificar aplicando criterios de riqueza y de compacidad en catálogos de galaxias. Entonces, para esto nos damos cuenta que son más difíciles de detectar los grupos que los cúmulos, debido a que son más sensibles a los efectos de proyección y de galaxias de fondo. Y bueno, hoy en día es todo un desafío tratar de identificarlos, especialmente en catálogos fotométricos, que es lo que queremos hacer. Entonces, nosotros es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar de identificarlos. Cuando digo que son más difíciles de detectar, también me refiero a que los cúmulos tienen otras propiedades, otros fenómenos que ocurren en ellos, entonces tienen otras herramientas para ser detectados. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta para nuestro trabajo. Entonces, dentro de los grupos, nosotros nos vamos a dedicar a los sistemas menores, que son justamente aquellos que tienen una menor cantidad de miembros. Nos vamos a enfocar en los pares aislados, acá se puede ver una imagen. Vamos a considerar 2 galaxias que estén alejadas de otras para tratar de evitar que estén adentro de otro sistema mayor. En los tripletes aislados y también en grupos pequeños, con una pequeña cantidad de miembros. Y nos vamos a tratar, bueno, como dije, de tratar de identificarlos en catálogos fotométricos de una manera segura y confiable. Y también después realizar un posterior análisis de sus propiedades y del entorno en el que ellos. ¿Y por qué los sistemas menores? Bueno, en el modelo de cosmología actual de Lambda-Colgan Matter, se predice que estas grandes estructuras que yo les mostraba anteriormente surgen por pequeñas fluctuaciones en la densidad de manera primordial en el universo. Entonces, bueno, esto que es un escenario de formación de estructuras jerárquicos va a predecir que las estructuras más grandes se van a formar debido a medida que pasa el tiempo por la creación de sistemas de menos masa. Entonces, bueno, estos grandes sistemas no solamente son los más grandes conocidos que se están atrayendo gravitatoriamente, sino que también son los de formación más reciente. Hay varios estudios, acá hay algunos ejemplos, en los que se muestra que estas estructuras influyen en la evolución de las galaxias. Es decir, que las propiedades que se observan en las regiones más densas son diferentes que las que se observan en las regiones menos densas. Entonces, estos lugares son un lugar muy importante donde podemos estudiar su evolución. Particularmente los sistemas menores, además de ser esenciales para estudiar las relaciones entre las propiedades de la galaxia y esta estructura en gran escala, van a ser el nexo entre los grandes cúmulos o grupos y las galaxias de campo. En particular, bueno, hay muchos estudios en la literatura que en general se enfocan a los cúmulos o a los grandes grupos,
y a los grupos compactos, debido a la influencia que tienen en la evolución de sus galaxias, y hay pocos estudios dedicados a estos sistemas menores. Pero sin embargo, en estos sistemas es donde vive la mayoría de las galaxias del universo local. Bueno, acá se puede ver, no sé si se, esta es en estructura que les mostraba anteriormente. Acá a la izquierda se pintan en verde los pares aislados y a la derecha bueno, en azul estaban los tripletes aislados. Que bueno, es un trabajo que realizó Arturo Fernández y colaboradores en el 2015. Bueno, y además de esto, por último, también son importantes para estudiar los efectos uno a uno que ocurren entre las galaxias o localmente entre sus miembros, ya que bueno, son sistemas que en general están en regiones de no tan alta densidad y tienen una velocidad menor, por lo cual las interacciones entre ellos son propensas, digamos, pueden ocurrir. Bueno, y ¿cómo vamos a estudiar a estos sistemas? Particularmente vamos a utilizar grandes relevamientos, son muy importantes porque nos proveen una gran cantidad de información de muchos objetos en una amplia zona del cielo. En el último tiempo han contribuido al desarrollo de grandes áreas de la astronomía. Es más, hoy en día cada vez se trata de apuntar más a esas grandes colaboraciones, acompañado obviamente del avance de las capacidades computacionales que permite el análisis y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Bueno, en la literatura hay muchos surveys disponibles hoy en día con distintos propósitos u objetivos. Acá se pueden ver algunos de ellos. En este trabajo nos vamos a enfocar en el S+, en el Sloan, el S+, J+, y JPAT, que pueden imaginar que están ahí. Y ya los voy a volver a mostrar. Pero hay otros en la literatura y obviamente hay muchos que es más, hoy en día se siguen desarrollando nuevos relevamientos para complementar los datos que ya están disponibles. Una cosa de las que se busca, por ejemplo, es aumentar la cobertura del cielo, principalmente mediante la introducción del hemisferio sur. Otra cosa también es aumentar la profundidad fotométrica para alcanzar magnitudes cada vez más débiles. Y también lo que se busca es ampliar el rango de longitudes de ondas y la resolución. Esto puede ser mediante extendiendo o aumentando el número de filtros en sistemas ya conocidos, o incluso reemplazando filtros de banda ancha que se conocen actualmente por filtros de banda estrecha. En esto último que acabo de mencionar, un ejemplo que hay es el JPath, este que se presenta acá, en el que en esta imagen se puede ver el sistema de filtros que utiliza, que son 54 filtros de banda estrecha, igualmente espaciados, y también se muestra acá se muestra el espectro de una galaxia Red 1, y en azul se muestra el flujo que se observaría a través de los filtros. Entonces se puede ver cómo con estos filtros se puede mapear mucho mejor el espectro y identificar otras características espectrales, además del quiebre de los 4000 Astron. Y esto trae muchos beneficios, por ejemplo, a la hora de querer calcular los redshifts fotométricos, porque voy a obtener mejores resultados. Entonces, en estos surveys particularmente, es muy importante porque bueno, me permite obtener un gran volumen de datos en un tiempo medianamente razonable, mucho menor que con espectroscopía, y en una región muy extendida del cielo. Entonces, particularmente nosotros vamos a estar trabajando con un tipo de Express Survey que se llama SPLAS, y también vamos a trabajar con el Sloan, que los voy a mostrar en el. Bueno, el Sloan, el Digital Sky Survey, como la mayoría de ustedes los conoce y ha trabajado con él, voy a ser muy breve, es un relevamiento óptico que fue uno de los más influyentes en la historia de la astronomía.
Ha iniciado sus operaciones en el año 2000 y actualmente sigue trabajando, ha pasado a través de varias fases y ha involucrado muchos subsurveys, pero en grandes rasgos se lo puede dividir en un estudio fotométrico y en uno espectroscópico. Para el estudio fotométrico utiliza una cámara de amplio rango que toma imágenes del cielo en 5 bandas ópticas y a lo largo del tiempo ha podido capturar la fotometría para 500 millones de objetos aproximadamente. Para la espectroscopía estaba equipado con 2 espectrógrafos, con los cuales han logrado captar los espectros de 3 millones de objetos. Entonces acá se puede notar la diferencia entre la cantidad de objetos que se puede alcanzar con uno y con otro método, y como, bueno, con fotometría es mucho más largo. Actualmente el Sloan sigue trabajando, y bueno, estas imágenes son del telescopio que él tenía, con el que empezó en México, pero actualmente también tiene un telescopio en el hemisferio sur, y bueno, sigue liberando nuevos data release, principalmente enfocado en el espectroscopio. Nosotros vamos a trabajar con la liberación de datos número 16, data release 16, en el que acá se pueden mostrar el área de cobertura que tiene. Particularmente nos vamos a dedicar a la región del Strike 82, que es esta región en verde que se muestra acá, con una ascensión recta entre 24 horas y una declinación entre menos 1.26 y 1.26 grados de declinación. Bueno, el DR16 utiliza el sistema de filtros original del Sloan, que es el de Fukubita y colaboradores del 96. Son estos 5 filtros banda ancha, U, G, R y Z, que cubren la región del óptico. Y también provee una estimación de rechifos fotométricos utilizando un método de Machine Learning llamado KD3 Nearest Neighborhood Fit, KF, que fue presentado por César Valle y colaboradores en el 2007. Ellos utilizan este método porque dicen que el conjunto de referencia del que ellos parten cubre relativamente bien el espacio de color, y por lo que un redshift de una galaxia lo pueden estimar con los redshifts de las galaxias más cercanas en el espacio de color de la muestra de referencia. Entonces, bueno, las ventajas que ellos obtienen con este método es que pueden derivar las relaciones color-redshift directamente de los datos, y así se pueden evitar posibles errores sistemáticos en la calibración fotométrica, porque lo que ellos dicen que obtienen mejores resultados al utilizar esta técnica, ya que los principales errores provenían de la precisión fotométrica de los errores de la muestra de entrenamiento. Bueno, para la muestra de entrenamiento que ellos consideran, es una muestra principal del DR12, y agregan otros datos, por ejemplo, del POST, mientras que toman otros surveys espectroscópicos públicos para complementar los datos y bueno, así tener una mejor muestra de entrenamiento. Algo que ellos hacen después es, una vez que estiman los redshifts fotométricos, es, por ejemplo, aplicarle un método de ajuste de template para calcular otras propiedades, como por ejemplo las correcciones K, que son las correcciones que necesitan las galaxias para llevarlas a un marco en reposo. Entonces, pero utilizando el template a un redshift fijo dado por el estimador. Bueno, y por otro lado, y en mayor medida, voy a hablar del SPLAS, el Southern Photometric Local Universe Survey. A diferencia del Sloan, este es un survey puramente fotométrico. Inició sus observaciones en el año 2016 gracias al esfuerzo científico de instituciones brasileñas, chilenas y españolas. Cuando finalice sus observaciones, planea cubrir aproximadamente 9.300 grados cuadrados del cielo del hemisferio sur, utilizando 12 filtros ópticos.
es decir, 7 filtros más que el SLOAN. Acá, bueno, se muestra la cobertura que va a tener una vez que finalice el catálogo. En rojo se muestra el survey principal, en azul se muestra un subsurvey que es de la parte galáctica, en amarillo la región de las nubes de Magallanes, y acá en magenta en el medio se puede ver la zona del Stripe 82. Acá, a modo de ejemplo, les muestro una comparación que ellos realizan con otros surveys del hemisferio sur. Por el rojo se encuentra en este plano, y en color, en los distintos colores, los otros catálogos. Entonces se puede ver cómo va a complementar los datos del hemisferio sur en gran medida. Bueno, utiliza un telescopio llamado T80 Sub, robótico, que se encuentra en Cerro Tololo, en Chile. Esa es una imagen de los alrededores del telescopio, y este del telescopio con su cámara. Tanto el telescopio como la cámara, como el sistema de filtros, que ya voy a explicar, son idénticos a los del telescopio T80 Hubble, que es un telescopio que se encuentra en Javalambre, en España, el cual es perteneciente al Survey J+, que este survey es la contraparte del proyecto en el hemisferio norte. Entonces, bueno, tiene muchas similitudes al SPLAS, nada más que este juega un papel fundamental también en la calibración del JPass, que fue el que les mostré que tenía 54 filtros. Y además se publica como un survey fotométrico propio. Algo para comentarles es que actualmente no hay una contraparte del JPass en el hemisferio sur, por lo tanto el SPLAS va a ser uno de los surveys con mayor resolución dentro de un tiempo en esta zona del hemisferio sur. Bueno, como dije, el sistema de filtros que utiliza es el de Javalambre. Acá se muestran sus filtros. Está compuesto por 5 filtros de banda ancha, el U, G, R y Z, y 7 filtros de banda estrecha, que son estos que se ven acá, los cuales están centrados estratégicamente en algunas en algunas regiones importantes de los espectros de estrellas y galaxias cercanas, como por ejemplo en el triplete de calcio, este es H alfa, H delta. Bueno, los filtros banda ancha son similares a los del SLOAN. Acá en contorno se pueden ver los filtros del SPLAS, y en los colores rellenos se pueden ver los filtros del SLOAN. Ellos los quieren realizar, los buscan realizar parecidos a ellos, nada más que el filtro U lo buscan realizar con una mayor eficiencia. Bueno, los datos que nosotros vamos a utilizar son los pertenecientes al Data Release 2, el cual observa la región del Strike 82 y considera otras observaciones también. Pero nosotros nos vamos a quedar únicamente en esta zona, que abarca casi 336 grados cuadrados. Y bueno, nos quedamos en esta zona porque ha sido observada varias veces por el SLOAN y por otros surveys, y además es a donde ellos probaron y mejoraron sus calibraciones. Entonces, bueno, el DR2 proporciona rechos fotométricos, los estiman por medio de un método de Deep Learning conocido como Mixed Density Network. Ellos utilizan este método porque este problema de estimar los redshifts fotométricos puede tener una degeneración redshift color, especialmente cuando se utilizan bandas anchas. Entonces ellos dicen que al introducir nuevos filtros de banda estrecha, como por ejemplo acá a la izquierda se puede ver en la figura cómo se observaría el espectro de una galaxia con los 12 filtros. Al yo tener una mayor cantidad de filtros, incluidos los de banda estrecha,
voy a poder mapear de una mejor manera el espectro y voy a poder disminuir esa degeneración color-redshift. Por lo tanto, se mejorarían las estimaciones de redshift fotométrico. Bueno, la red la entrenan utilizando la fotometría 12 bandas del SPLAST y a su vez lo machean o cruzan los datos con otros catálogos para ampliar esas muestras, como el ANWISE y el SUMAS, que son en el infrarrojo, y el GALEX, que es en el ultravioleta. Y bueno, y tienen como objetivos lograr alcanzar los redshifts espectroscópicos, principalmente del eslogan de R16, pero también sumaron otros datos espectroscópicos para poder aumentar la muestra de entidad. Esta técnica que se usa acá se muestra en el DR2, pero en el DR1 del SPLAST se utilizaba otro método para estimar los redshifts fotométricos, que es un ajuste de template, que es una versión modificada del BPZ de Benítez del año 2000. Y bueno, ellos encontraron una mayor precisión utilizando este método de Machine Learning. Entonces, ellos están muy contentos con sus resultados porque encuentran redshifts fotométricos precisos tanto en función de la magnitud de R como del redshift. Acá se puede ver un gráfico que muestra la diferencia de redshift espectroscópico y fotométrico sobre 1 más ZSPEC en función del redshift espectroscópico. En colores se muestra el número de objetos por punto, y en rojo se muestran los errores catastróficos. Entonces, se puede ver que la mayoría de estos objetos se encuentran muy cerca del cero, que es lo que se busca, y muy pocos de ellos se encuentran muy alejados del error que se está esperando. Bueno, lo mismo se puede ver un poco acá en este gráfico de redshifts fotométricos versus redshifts espectroscópicos, donde la mayoría de ellos siguen bien la relación 1 a 1 entre ambos. Bueno, ellos, si bien tienen estos resultados, esperan que con el pasar de las observaciones, mientras se vayan llenando las observaciones del SPLAST, ellos puedan mejorar estas estimaciones, porque ya pueden solaparse con otros surveys espectroscópicos, por los que van a poder aumentar su muestra de entrenamiento y así mejorar el modelo y por lo tanto mejorar los redshifts fotométricos. Y se espera que el error al que ellos esperan llegar es del orden de 10 a la menos 3. Por otro lado, se sigue desarrollando el método de ajuste de templates que les comenté que se utilizó en el DR1, y en un futuro ellos también quieren tratar de unir ambos enfoques para poder desarrollar un método híbrido y utilizar ambos beneficios de cada enfoque en la estimación de red. Bueno, y por último, algo que les quería comentar es que también del SPLAST pueden descargar imágenes. Esta es una captura sacada de la página de ellos. Uno introduce las coordenadas de la región del cielo que quiere observar y podés obtener las imágenes en 12 filtros, en 3 o en 1. Y hay otras herramientas que tienen disponibles. Bueno, entonces les voy a comentar un poco el trabajo futuro y lo que venimos realizando. Mi trabajo de licenciatura se encuentra enmarcado dentro de un proyecto que fue presentado a final del 2020 en el consorcio del SPLAST, el cual se titula Estructura y ambiente en gran escala de sistemas menores de galaxias, que cuenta con PI, a la doctora Ana Laura Omil, y cuenta con Facundo Rodríguez, Antonio Taberna, Manuel Sodré, quien les habla como colaboradores. El proyecto fue aprobado en el 2021 y desde ese momento empezamos a trabajar con los datos del SPLAST de DR2. Acá les muestro algunas distribuciones de este catálogo que nosotros tenemos. Nosotros recibimos la muestra de galaxias. Entonces, si bien la recibimos limpia y con correcciones por extinción,
lo primero que hice fue conocer la muestra, tratar de ver si había algunos objetos repetidos, si había un objeto nulo, las magnitudes que estaban mal medidas. Entonces, luego de eso, bueno, acá les puedo mostrar alguna la distribución en la banda R que posee, donde consideramos que tiene una completitud hasta 20.6, que le llamamos M límite. Esta es la distribución de redshift fotométricos. Y acá se puede ver el gráfico de la magnitud absoluta en función del redshift fotométrico. Bueno, empezamos a trabajar con estos datos y tenemos como objetivo proporcionar proporcionar catálogos de sistemas menores de galaxias para el SPLAST, buscando, bueno, aplicar algoritmos de identificación, pero sin olvidar que este es un survey fotométrico. Entonces vamos a tratar de implementar un buen testeo del mismo para obtener resultados confiables. Bueno, en este marco de la identificación de sistemas menores de galaxias, empezamos a trabajar con los pares de galaxias aislados. Hemos publicado los resultados preliminares en un póster el año pasado en la reunión anual número 63 de la Asociación Argentina de Astronomía. Y el artículo ya fue aprobado para ser publicado en el boletín. Y también lo publicamos este año en el POP. Entonces, a grandes rasgos, voy a comentar un poco cómo es la identificación de los pares. Nosotros proponemos, tiene distintos pasos, nosotros proponemos un algoritmo de identificación que después lo tenemos que evaluar y después aplicar. Bueno, este algoritmo va a seguir los pasos del trabajo de Rodríguez y colaboradores del año 2020, en el cual ya fue aplicado a un catálogo con redshift fotométricos. Y bueno, se basa en la utilización de principalmente dos parámetros, la distancia proyectada máxima y la diferencia de velocidad máxima. Entonces, por ejemplo, acá en este gráfico se puede notar si yo tengo dos galaxias, esa es la distancia proyectada entre las mismas, y van a ser parte del par aquellas que estén con una distancia proyectada menor a SRP max y que tengan una diferencia de velocidad menor a este delta B max. Después, no solamente vamos a pedir eso, sino también pedir que vamos a proponer como candidatos de estrellas de la galaxia central a la galaxia más brillante que tenga una magnitud absoluta en la banda R menor a menos 19.5 y una magnitud aparente en la banda R menor a la magnitud límite del catálogo menos 2 magnitudes. Que la magnitud límite que habíamos expuesto anteriormente era de 20.6, entonces vamos a pedir que la magnitud sea menor a 18.6. Después vamos a pedir también que la diferencia entre magnitudes entre las dos galaxias sea menor a 2. Esto es para tratar de evitar que sea una galaxia y su satélite, o que sea una galaxia y otra galaxia enana. Y por último también le vamos a pedir un criterio de aislamiento en el cual entre la distancia proyectada máxima y 3 veces esa distancia proyectada, toda galaxia que esté dentro del delta B no haya ninguno. O sea, que dentro del delta B entre RP max y 3 RP max no haya ninguna otra galaxia. Entonces, bueno, acá puedo mostrar cómo es la magnitud absoluta en función del redshift, y acá se muestran los candidatos a centros de galaxias. Esto se agrega esta restricción para tratar de evitar perder pares, por ejemplo, si una que hay por ahí. Y bueno, después de esto, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar el algoritmo
por medio de la construcción de un catálogo MOF o un catálogo simulado con las características fotométricas del SPLAS. Y vamos a tratar, bueno, de evaluar la pureza y completitud de los pares que uno obtenga en ese catálogo. Entonces, bueno, voy a explicarlo esto en mayor detalle en el segundo seminario. Pero bueno, en grandes rasgos yo voy a tratar de sacar en la parte de la evaluación un RP Max y un Delta V Max que me demuestre la mayor pureza y completitud en mis pares. Y por último, una vez de que obtengo eso, voy a aplicar el algoritmo al SPLAS para obtener una muestra de galaxias que después vamos a trabajar con. Actualmente nos encontramos en esta parte, analizando la muestra de galaxias obtenidas, pero obviamente nos queda mucho trabajo todavía por hacer. Nos quedan, además de esta identificación de pares que ya realizamos, también identificar los tripletes, grupos en el SPLAS. Y también queríamos identificarlos en el SLOAN de R16, en la región del Stripe 82, por completitud y para aumentar la muestra. Y vamos, después de eso, a analizar las propiedades fotométricas de las galaxias y en los entornos en los que se encuentran, para después estudiar la evolución de los. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Candela, es un seminario. Para las preguntas, primero vamos a hacer las que estamos presentes y después las que estén de manera virtual. Así que Supongo que la pregunta es para el próximo seminario, pero por las dudas me adelanto. No, me da mucha curiosidad cuando uno trabaja con redshift fotométrico, más allá de que estos sean de una precisión superior a lo estándar. ¿De qué orden de delta V están pensando en identificar pares y qué nivel de pureza más o menos puede llegar a tener, ¿no? Porque, bueno, identificar pares en un redshift fotométrico tiene mucha incerteza. Si todavía no han avanzado en nada, bueno, no me digas nada. Si tienen algún feeling, contame algo. Sí. La verdad es que Ana no me deja, esa es la verdad. Bueno, hemos probado distintos delta V, desde 200 hasta 2000 más o menos, de rango, y notamos que tanto la pureza y la completitud a partir de los 1000 se estabiliza. ¿Cómo? Y RP, también variamos el RP entre 100 y 200. Y notamos la pureza más grande en uno, o al revés. O sea, la pureza era más grande por el 200 y la completitud más grande con el de 100. Entonces nos pareció un buen punto medio, un 150. Y el delta V nosotros elegimos como el punto máximo de la pureza y la completitud, anda por el orden de los 80, 90%, lo alcanzaba en 1000, en un delta V de 1000, que nos pareció un poco alto, pero cuando lo aplicamos y obtuvimos la muestra de galaxia, el máximo ocurría a 200, 300 de delta V. Entonces eso era lógico. O sea, para la parte baja de la distribución de los pares, la mayoría de delta V, o sea, el bajo delta V. Ay, no sé si entiende. Sí, sí, pares aislados. Sí. ¿otra pregunta? Creo que Gracias, muy, muy buena charla también, muy bien preparada. Una pregunta. O sea, no sé si vos o capaz que Lau, no sé si revisaron en simulaciones, el Rodríguez Lau, ¿no? No, El Facu, ¿ah? Bueno, o el Agus o el Facu. No sé si revisaron, por ejemplo, cuál es la distribución de masa, de halos, de materia oscura, que, digamos, que son los que contienen estos pares de galaxias para darnos una idea de más o menos
de qué significan en una simulación, obviamente, ¿no? O sea, restringiéndonos a un lambda CDM. Bueno, yo me estoy dedicando más a la parte observacional, digamos, capaz que el Facu pueda contestar eso. Sí, bueno, el trabajo que decía él, trabajo hecho en simulaciones, que lo hicimos con la Eli González, que estuvo en Barcelona, con la simulación MAIS. La masa de los halos es de más o menos 12,5 por ahí. Ahora estamos haciendo lo mismo con observaciones, otro catálogo espectro, fotométrico, y también sacando las masas con lentes, que lo está sacando, son resultados muy provisorios, pero que lo está sacando ahora la Eli, también, dan 12,5 más o menos. O sea, son masas de halo de más o menos 12,5, una galaxia brillante de magnitud menos 19,5 y otra con menos de 2 magnitudes de diferencia. Esas son más o menos las masas. ¿Una otra pregunta? Muy lindo, Candy. Me surge una duda sobre algo que dijiste sobre el error que se obtiene para estos redshift usando los templates, ajustándolos, o bien usando Machine Learning. Sí. Y creo que dijiste que son más chicos los errores con Machine Learning. Sí. Ajá, me sorprende por ahí un poco. ¿Y más o menos tenés idea de cuál es el error en uno y en otro caso? No, o sea, primero, por lo menos en el Sloan y en el SPLAS, que es lo que más estuve enfocada, tanto los métodos, o sea, de Machine Learning son más precisos que los de ajuste de template. No he leído la precisión de los ajustes de template. Template va a tener muchísimo más error porque los rasgos espectrales caen en algún lugar del filtro ancho. En cambio, los de ajustes con Machine Learning, vos tenés un conjunto de entrenamiento para esas galaxias, para esos filtros. Entonces siempre va a ser más chiquito, pero siempre acotado a la muestra que vos estés usando para hacer la calibración. ¿Pregunta? Bueno, antes de agradecer, digo, que como es seminario de licenciatura, nos vamos a quedar a evaluar, así que invito a los docentes a quedarse. Aunque vamos a firmar solamente 3, que va a ser la directora, Tad y yo. Y bueno, agradecemos nuevamente, muy lindo seminario.